Una hipótesis que yo tengo años defendiendo es que la clase gobernante de Estados Unidos es antisemita y han estado preparando la destrucción del Estado judío. Que me pareció un mensaje histórico el de Joe Biden. No sé qué opinas al respecto. No me parece que tenga ningún valor informativo la declaración de Joe ¿Por Biden. qué? Es consecuencia de la desinformación. Es culpa de los medios que no han estado dándole el contexto a la gente de lo que realmente pasa en Oriente Medio. Entonces, mucha gente percibe que lo que está sucediendo es una consecuencia de la opresión israelí en Gaza. Es que Israel no gobierna Gaza. El gobierno de Israel no le dio Gaza a Hamás. Le entregaron el gobierno de Gaza a OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Es que supuestamente Hamás y OLP Fatah son rivales. Que OLP Fatah supuestamente es la organización que sí quiere firmar la paz con Israel. Nos lo dicen desde que se preparaban los acuerdos del Tratado de Oslo en 93-94. Esta es la narrativa, digamos, oficial que oímos en los medios. En mi opinión, no tiene ningún sentido. Y no es imposible que este sea el primer movimiento de un ataque mucho más grande de los enemigos musulmanes de Israel. Han anunciado en sus ataques conjuntos contra Israel que su objetivo es el exterminio de la población israelí. Lo han anunciado. Entonces, mucha gente percibe o está segura, ¿no? En su mente está segura que lo que está sucediendo es una consecuencia de la opresión israelí en Gaza. Lo que no saben es que Israel no gobierna Gaza. La gente cree que Israel gobierna Gaza. Israel no está ahí. Israel hizo un proceso de desalojo de Gaza en el año 2005. Le vendieron a la población israelí y muchísimos apoyaron que desalojar Gaza sería una medida de construcción de confianza, como le dicen, para demostrarle a la población árabe palestina que los israelíes quieren la paz. Y dijeron, bueno, nos salimos de Gaza, dicen que quieren un territorio, nos salimos de Gaza, que lo gobiernen, que se autogobiernen los palestinos, y entonces con eso demostramos que hay buena voluntad y avanzamos el proceso de paz. Esa fue la idea. Y el ejército israelí entró a Gaza, desalojó por la fuerza a los judíos que vivían en Gaza. Ellos no se querían ir. Los sacaron a la fuerza, los militares israelíes, y el gobierno israelí evacuó Gaza. Desde 2005 el gobierno israelí no está en Gaza. Entonces, ¿cómo oprime el gobierno de Israelí a los árabes palestinos en Gaza? La respuesta es, no los oprime, él no los gobierna. El gobierno de Gaza es Hamás. Entonces, los que se quieren, la objeción moral, que es perfectamente razonable, a las condiciones que sufren los árabes palestinos en Gaza, es una objeción que hay que ir a poner en la puerta de Hamás. Claro. Y es cierto que... Porque gobierna Hamás. Porque gobierna Hamás en Gaza. Entonces, que es un grupo terrorista. Esa es la siguiente cuestión. La gente no sabe qué es realmente Hamás. Entonces, ellos se imaginan, porque muchas veces se maneja en los medios. Por ejemplo, si hiciéramos un recuento de cuántas veces los grandes medios dicen que Hamás son militantes en vez de terroristas, ¿no? Yo creo que la columna de militantes sería muchísimo más grande que la columna de menciones. Y lo correcto es decir que son terroristas, no militantes. Ellos son el gobierno de Gaza. Por imposición. O nadie los... Esa es una historia muy interesante, ahorita te la platico, pero el punto al que quería llegar es que la ideología de Hamás no es un secreto. Ellos la escribieron en su constitución y la ideología de Hamás no dice que ellos están luchando contra la opresión. Lo que ellos dicen en su constitución es que ellos están haciendo la guerra contra los infieles. Y no quieren un Estado palestino junto a un Estado judío. Lo que ellos quieren es exterminar al pueblo judío y limpiar todo Medio Oriente de la presencia de judíos. Eso lo dicen en su constitución. Entonces, si queremos saber cuáles son las metas de Hamás, los objetivos de Hamás, la ideología de Hamás, la han publicado, no es un secreto. Entonces, el hecho de que los medios no informen a
nuestras ciudadanías y no nos digan exactamente qué es Hamas, en mi opinión, es, como dicen en inglés, malpractice. Una mala práctica. Es el abandono de la responsabilidad profesional del periodismo. Periodística. Ahora, me preguntas, ¿cómo resultó Hamas el gobierno de Gaza? Esa es una pregunta muy importante, porque el gobierno de Israel no le dio Gaza a Hamas. Cuando se hizo el desalojo en el año de 2005 y el gobierno de Israel evacuó Gaza para que se gobernaran a sí mismos los árabes palestinos, le entregaron el gobierno de Gaza a OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. OLP Fatah comenzó a gobernar Gaza y lo que todo el mundo ha estado escuchando todos estos años es que supuestamente Hamas y OLP Fatah son rivales. Es decir, que OLP Fatah supuestamente es la organización que sí quiere firmar la paz con Israel, que quiere negociar, que ahora están de buenas, que abandonaron el terrorismo. Todo esto nos platican. Nos lo dicen desde que se preparaban los acuerdos del Tratado de Oslo hace mucho tiempo, en 93, 94. Desde entonces nos dicen eso. Y que por lo tanto Hamas es el enemigo de OLP Fatah, porque Hamas ese sí no quiere hacer la paz, y entonces son rivales y se pelean, etc. Esta es la narrativa, digamos, oficial que oímos en los medios. En mi opinión no tiene ningún sentido. Son lo mismo. En mi opinión, sí, y lo dice la Constitución de Hamas. El artículo, me parece que es el artículo 27, si mal no recuerdo, de la Constitución de Hamas, afirma que la OLP es su papá, su hermano, su amigo, su brother, y que nunca se van a pelear, y que son lo mismo, y que siempre están unidos contra el mismo enemigo. Todo eso dice la Constitución de Hamas. Si eso fuera poco, después de que termina el desalojo y el gobierno de Israel le entrega Gaza a OLP Fatah, la Autoridad Palestina, la gobernaron nada más 2 años, porque en 2007 hubo un teatro de que se pelearon OLP Fatah y Hamas, una supuesta guerra entre OLP y Hamas, en la que no se murió prácticamente nadie. Supuesta guerra civil, ¿no? Sí, como si estuvieran disparando al aire, porque no cayó nadie. Y después de ese teatro, OLP Fatah salió corriendo de Gaza y se lo entregaron a Hamas. Hubo un periodista que estaba emplazado en Gaza, que no lo dejaron publicar su reporte, pero él lo publicó en su blog, que estuvo entrevistando a los soldados de OLP Fatah y reportó que les habían dado órdenes. Ellos le dijeron a él, al periodista, que les habían dado órdenes de no pelear. La razón de soldados de OLP Fatah a Hamas era 11-1. OLP Fatah tenía armas pesadas, estaban armados hasta los dientes, tenían varios cuarteles fortificados. Era imposible que Hamas ganara esa supuesta guerra. Claro. Y lo que pasó ahí fue que les dieron órdenes a los soldados de OLP Fatah de no pelear, de irse, de rendirse, de entregar las instalaciones de OLP Fatah y dárselas a Hamas. Esto es importante porque quiere decir que el problema de Israel no es nada más Hamas, es OLP Fatah. Y OLP Fatah, todo el mundo está diciendo ahorita en el contexto de esta guerra que detrás de todo esto está Irán, y tienen razón, porque Hamas está detrás de Irán. Pues, ¿qué crees? Otra cosa que tampoco le explican al público es que Irán, es decir, el Estado teocrático, yihadista, terrorista iraní, el régimen que ahora gobierna Irán, fue puesto en Irán por OLP Fatah. La organización de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas es la que entrenó en los 70s a las guerrillas de Ayatollah Khomeini. Los armaron hasta los dientes en Líbano, todo esto en campos de entrenamiento en Líbano. Y esto ahora jamás se discute, pero era noticia de primera plana en el New York Times inmediatamente después de la revolución iraní. Todo se discutía, que OLP Fatah era la que había puesto a Ayatollah Khomeini en el poder en Irán. En cuanto empezó la diplomacia para tratar de mover todo el sistema diplomático y político hacia el Tratado de Oslo para meter a OLP Fatah e Israel, en ese momento dejaron de hablar de la conexión entre OLP Fatah e Irán. Exacto. Eso nos lo han estado escondiendo. Pero OLP Fatah es la creadora de Irán. Hay una relación íntima entre OLP Fatah e Irán. Nada más triunfó la revolución iraní, Ayatollah Khomeini, los primeros 2 dignatarios invitados a festejar con Khomeini la revolución iraní fueron Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Claro. Y tenían un poder adentro de Irán fenomenal porque ayudaron a crear los servicios secretos iraníes y de hecho durante un tiempo fungían como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
Entonces, el problema que enfrenta Israel es mucho más grande que jamás y el peligro que ahorita enfrenta Israel es que se produzca un ataque mucho más grande por la percepción de una vulnerabilidad, por estar ocupados en la operación en Gaza. Exactamente. Entonces, pero le puede venir por todos los cualquier lado. Y no es imposible que este sea el primer movimiento de un ataque mucho más grande. Esperemos que no sea así, pero no es imposible que se esté preparando un ataque mucho más grande de los enemigos musulmanes de Israel que nunca han abandonado, aunque firmen, algunos han firmado papelitos, pero la realidad es que nunca han abandonado su objetivo de destruir el Estado de Israel. El Estado de Israel. Que vive, o sea, el Estado de Israel está en medio, ¿no? Ya lo vimos en 48, lo vimos en 67, en 56, en 73. Ha habido una y otro intento por destruir el Estado de Israel y no han sido tímidos. Los líderes de los estados musulmanes que rodean el Estado de Israel han anunciado en sus ataques conjuntos contra Israel que su objetivo es el exterminio de la población israelí. Lo han anunciado. Lo anunciaron en 48, lo anunció Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe. Dijo, esto va a ser un exterminio como el de las cruzadas y de los mongoles. Acababa de terminar el exterminio de los nazis. Eso fue 48, llevaba 3 años de terminar ese exterminio. Y ya estaban anunciando el siguiente. Eso fue lo que anunció Azam Pasha antes del ataque conjunto de los países árabes contra Israel en 48. En 67, otra vez, Gamal Abdel Nasser dijo que iba a ser un exterminio, que iban a entrar a Israel con las arenas de Israel todas bañadas de sangre, etcétera. Entonces, no son tímidos, no han sido ambiguos sobre cuáles son sus metas. Sus objetivos, claro. Para nada. Y entonces, si hay una proporción grande de la población mundial que cree que hay un objetivo aquí de crear un Estado y de vivir en paz con los judíos y que los judíos israelíes nada más son muy necios y no han querido darles chance, etcétera. Esa percepción, que de hecho es muy extendida, sobre todo en las izquierdas, sí, que no quieren dar territorio, es consecuencia de la desinformación. Es culpa de los medios que no han estado dándole el contexto a la gente de lo que realmente pasa en Oriente Medio. Exacto, y eso es lo que se requiere, dar contexto. Bueno, qué bueno que lo estamos haciendo aquí. Exactamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Ya nos decías, pues puede ser el mundo árabe contra Israel. Ayer Estados Unidos, que me pareció un mensaje histórico, el de Joe Biden, no sé qué opinas al respecto, contundente, claro. ¿No? No me parece que tenga ningún valor informativo la declaración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama gramática política. A ver. La gramática política son todas esas cosas que los actores políticos tienen que hacer en público, porque de otra manera se desprestigian tanto que ya no pueden actuar. Pero en los hechos. Claro, la pregunta es qué realmente piensan y qué realmente están haciendo. Entonces, claro, la gramática política rige es el conjunto de reglas, literalmente gramáticas, porque te dicen qué puedes decir, qué no puedes decir, qué tienes que decir antes, después, en qué orden, qué afirmaciones puedes combinar y cuáles no. Una de las cosas que un presidente estadounidense a fuerzas tiene que decir todo el tiempo es que apoya a Israel, porque la población estadounidense prefiere que su gobierno apoye a un Estado democrático que a un grupo de terroristas. Entonces, han sufrido ataques terroristas. Claro, ellos, ¿no? Exacto. Entonces, en la gramática política de un Estado democrático como Estados Unidos, el presidente, cuando habla a medios, a fuerzas tiene que decir que apoya a Israel. Pero la verdadera política de Estados Unidos no se descubre analizando las declaraciones públicas, porque las declaraciones públicas se hacen para producir un efecto, no para informar. Entonces, lo que tenemos que investigar, a lo que le tenemos que poner atención, si queremos entender la verdadera intención de un gobierno, su verdadera política, son los hechos que cuestan miles de millones de dólares, que son los que implementan sus verdaderas políticas. ¿Y qué acaba de hacer Biden poquito antes de este ataque? Le regaló $6,000 millones a los iraníes. Sí, es lo que yo iba a decir. ¿De dónde sacaron dinero los iraníes? Pues de Estados Unidos. Claro, pero esto se ha hecho muchas veces. Y desde Obama. Por supuesto, desde Reagan. Sí, Cuando pues subió al poder Ayatollah Khomeini, tomaron
de rehenes a todo el personal de la embajada de Estados Unidos, y Reagan, que se había electo presidente sobre la campaña de no negociar con los terroristas iraníes, lo que hizo fue negociar con los terroristas iraníes. Fue Reagan el que firmó el trato que había preparado Carter para darles, creo que fueron algo así como $8,000 millones para que soltaran a los rehenes de la embajada. Y eso no es nada. Unos años después se descubrió en el escándalo Irán-Contra, claro, exactamente, que la administración de Reagan había estado enviando miles de millones de dólares en armamento en secreto al Ayatollah Khomeini. Cuando esto se descubrió, Reagan dijo que lo habían estado haciendo para liberar rehenes en Líbano. ¿Ves? Esta historia de liberar rehenes nos la sacan todo el tiempo. Los rehenes son muy útiles. Agarran un rehén en algún lado y fluyen miles de millones de dólares hacia Irán. Lo hacen una y otra vez. Y eso empata con la gramática, ¿ves? Porque la gramática occidental es que todos valemos, cada individuo es sagrado, y la vida es sagrada. Entonces, es nuestra ética judeocristiana. Claro. Entonces, cuando agarran a un rehén, la narrativa se vuelve, tenemos que defender a este pobre individuo, exacto, y lo que sea para salvar su vida, y entonces nos pican nuestros botones, y entonces enviarle dinero a Irán para rescatar a este inocente, eso ya como que entra dentro de una lógica que parece ética, pero el efecto funcional es darle dinero a los terroristas. Claro. Y también les dieron armas. Entonces, ¿qué pasa? Reagan lo cachan enviándole armas a los iraníes, miles de millones de dólares en armas, y él dice, es que estábamos tratando de liberar rehenes que tomó Hezbollah en Líbano, porque el Hezbollah es una creación de los iraníes, y entonces enviándole dinero a los iraníes, queríamos ver si le podíamos rogar a los iraníes para que liberaran a 5 rehenes en Líbano, que es absurdo, pero ni siquiera puede ser cierto, porque después se documentó que al primer rehén en Líbano lo tomaron en 1982, y las transferencias de armas de Reagan a Irán habían comenzado en 1981, inmediatamente después de que tomara el poder Reagan. Entonces, no tuvo nada que ver con los rehenes. ¿Con qué sí tuvo que ver? Una hipótesis que yo tengo años defendiendo es que la clase gobernante de Estados Unidos es antisemita, anti-israelí, y han estado preparando la destrucción del Estado judío. La evidencia más contundente para esta hipótesis es que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, está dentro de Israel, porque eso fue un proceso fue consecuencia de un proceso diplomático gestionado por el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos siempre supo, lo que te voy a platicar ahorita, que casi nadie sabe, que es que OLP Fatah, la Autoridad Palestina, es una organización creada por los nazis alemanes. Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, fue uno de los arquitectos del sistema de campos de muerte de Adolfo Hitler. Haj Amin al-Husseini llegó a Berlín a finales de 1941, en el otoño de 1941 llegó a Berlín, era muy famoso, mucha gente, era muy poderoso, mucha gente pensaba que iba a ser el siguiente califa. Lo recibieron en Berlín con todos los honores, como si fuera un jefe de Estado. Es el fundador del movimiento palestino. Y inmediatamente después se volvió el socio y mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte. Le dieron toda una infraestructura nazi para que él la gobernara, una burocracia que se llama Bureau des Gros Mufti. Este era el mufti de Jerusalén, por eso se llamaba así. Y según el testimonio de Dieter Wisliczeny, que era el brazo derecho de Adolfo Eichmann, Wisliczeny fue ejecutado como resultado de los juicios de Nuremberg, pero antes de ser ejecutado fue entrevistado ampliamente por los fiscales. Lo consideraron un muy buen testigo, les dio muchísimos detalles sobre un montón de cosas. Y sobre Husseini, Wisliczeny testificó que se había convertido en el mejor amigo y socio de Eichmann y que juntos habían ideado todo el sistema de campos de muerte y lo habían dirigido juntos. Todo esto, por supuesto, lo sabe la inteligencia estadounidense porque de hecho era
de conocimiento público inmediatamente después de la... Es historia, está documentado. Totalmente. Esto, después de la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios en el House of Commons británico gritando que Haj Amin al-Husseini tenía que ser enjuiciado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Porque no esto que te estoy platicando de los campos de muerte es lo más serio que hizo. Pero también organizó batallones enteros de la SS en Yugoslavia que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto, asesinando serbios, judíos y gitanos. Y eso sí era muy, muy famoso, pero aunque también se sabía lo de su participación en los campos de muerte. Entonces, terminando la guerra, había parlamentarios en el House of Commons gritando que este hombre tenía que ser enjuiciado, pero lo dejaron escapar. Lo dejaron escapar, estaba bajo arresto domiciliario en las afueras de París. Operando. Se salió, se fue a una embajada árabe, le dieron un pasaporte y se largó a Cairo. Y en Cairo estaban llegando muchos nazis alemanes refugiados a que los protegiera Gamal Abdel Nasser, que había sido aliado de los nazis. Y Husseini utilizó a estos nazis alemanes, entre ellos Otto Skorzeny, para entrenar a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes que se convirtieron en el núcleo de Al-Fatah, que luego se comió a la OLP. Entonces, si la inteligencia estadounidense, por supuesto, sabía todo, si yo esto lo documenté en 2 semanas, cuando me empecé a interesar en la historia de la OLP, me metí a la biblioteca, y en 2 semanas documenté todo esto. O sea, no lo documenté yo por primera vez, más bien me enteré de la documentación que existía. Estaba documentado. Pero nadie la mencionaba. Cuando yo me enteré de esto, llevaban décadas sin mencionar esto en ningún medio. Había un libro entero de Maurice Perelman que se había publicado después de la guerra con toda la historia de Husseini. Todo esto que te estoy platicando, un libro entero. Ya nadie lo mencionaba durante décadas. Se me ocurrió escribir un artículo sobre esto, que se publicó, de hecho, en Israel National News, en Israel, y la consecuencia fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Me dijeron, tu documentación es impecable, pero esto no se puede decir. Entonces, yo de todo esto lo que recojo es que esta percepción que tenemos todos, porque se repiten los medios todo el tiempo, porque la repiten los académicos en las universidades, porque lo repiten inclusive los gobiernos. Sí, el gobierno de Estados Unidos, que se la pasa cortándose las venas, que porque Israel es lo más importante, y el gobierno de Israel, que se la pasa agradeciendo el supuesto apoyo de Estados Unidos, el gobierno de Israel que no hizo nada para defender a toda esta gente durante horas. Bueno, todo eso, en mi opinión, es una narrativa. Es una narrativa que un sistema de medios que no es honesto nos ha estado vendiendo durante mucho tiempo. Y la consecuencia de la distribución de esta narrativa ha sido el empeoramiento de la situación de seguridad de los judíos israelíes. Y de los judíos en el mundo. Y los judíos en el mundo, por consecuencia. Y la situación es del más alto peligro imaginable. Por eso el libro que yo escribí hace ya bastantes años, para explicar todo esto y advertir del peligro, se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque si sucede otra vez un holocausto en Israel, si sucede otra vez un holocausto, esta vez en Israel, la consecuencia va a ser para todos los occidentales. Porque lo que viene es el Islam, lo que viene es la ideología de Hamás y de Irán. Y que además ya están por todos lados. Ya están por todos lados. Por todos exactamente. Lados, ¿no? Este es el momento de defender Occidente. Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, porque este es un proceso histórico que tiene una contundencia y una estabilidad impresionante. El antisemitismo es la herramienta de los opresores. El antisemitismo es la herramienta que usan los que quieren imponer un sistema totalitario sobre todos, no nada más. No es contra los judíos, es contra los judíos, pero no nada más, es contra todos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial exterminaron a los judíos, ¿cierto?, en Europa, pero también mataron
a más de Claro. algo así como más de 64 millones de personas que no eran Que no judías. eran judías, claro. Y cientos de millones los esclavizaron. Perdieron todas sus libertades. Entonces, los antisemitas son un peligro para todos. Y lo que los occidentales no han visto es que esta narrativa con la que los reclutan al antisemitismo, porque hay ahora protestas en Australia, a favor Sí, de a los todos palestinos, lados. en Londres, todo a favor de los palestinos. Ellos creen que están defendiendo a los palestinos. Están defendiendo a Hamás. Hamás oprime a los palestinos. Igualito que los nazis oprimían a los alemanes. Porque cualquier grupo terrorista totalitario que toma el poder... Arrasa con todo el mundo. Arrasa, claro. No puedes distinguir. Entonces, este es el peligro en el que estamos. Es un peligro para todo Occidente. Y no está todo perdido. Podemos defender a Occidente. Pero sí requiere... De honestidad. De por lo honestidad pronto. y que la gente se dé cuenta que el antisemitismo es un ataque contra ellos mismos. O sea, el antisemitismo es una ideología para oprimir a los gentiles, a los cristianos, a los musulmanes. Para eso es el antisemitismo. En todo el mundo musulmán la gente es esclava. Los únicos musulmanes que tienen derechos Son los de la élite, son ¿no? y los de la élite y los que viven en Israel. Viven en Israel. Esos son los que tienen derechos. Los palestinos que viven en Israel tienen voto, tienen acceso al sistema legal, tienen miembros del Parlamento que ellos eligieron para representarlos. Hay un miembro de la Suprema Corte que es un árabe palestino. Hay palestinos que son soldados del ejército israelí. En donde no tienen derechos es en los países árabes musulmanes. Ahí son esclavos. Porque esas no son democracias, son dictaduras represivas. Ya lo vimos en Irán, en las protestas recientes, cuando murió Mahsa Amini. Hubo una serie de protestas gigantescas porque la población iraní reconoce que está oprimida. ¿Quiénes los están oprimiendo? Los mulas, los clérigos teocráticos que gobiernan Irán, que son los que están financiando a Hamás, que son los que hicieron estos ataques terroristas inhumanos en Israel.